Esta es una introducción de Marc Augé, que es un sociólogo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y lo titula El viaje inmóvil. Es una introducción a unos 10 estudios de literatura de viajes. Yo estoy muy interesado en la literatura de viajes porque he leído muchísima literatura de viajes, o he leído, yo creo que todos hemos leído literatura de viaje en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿quién no ha leído La Nábasis, la expedición o retirada de los 10.000 de Jenofonte, Pues casi la nada. Divina Comedia, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento es un viaje, y por ejemplo La Odisea. la Odisea, el Quijote, son viajes. Todos los Bildungsromane, ¿no? Al final son viajes. Sí, por ejemplo esta de como la de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, es un viaje a la oscuridad, a lo más oscuro del Congo, ¿no? En ese río donde se va introduciendo, que por cierto está basada la película esta de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, no, está basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, sí. Es también un viaje por un río, ¿no? Y bueno, hay muchísimas, Juan Goytisolo, Campos de Níjar, Miguel Delibes, Miles Saramago, Viaje a Portugal, En busca del unicornio, El viajero perdido de José María Merino, La Córdoba de los Omeyas de Antonio Muñoz Dolina, en fin, montones de viajes que son una excusa para la literatura, ¿no? Pero el viaje digamos, literario, que es una expresión de un autor sobre viajes reales o imaginarios, no tiene mucho que ver con el viaje que se hace actualmente, ¿no? El viaje turístico. El viaje turístico actual, del que habla aquí Marc Augé, dice, se podría decir que a los turistas les gusta ir a los países de los que se van los emigrantes. Si habéis pensado alguna vez, es curioso cómo precisamente los turistas van a esos países exóticos de donde los emigrantes están deseando salir para llegar a nuestro mundo, ¿no? Los turistas piensan que van a encontrar en otros lugares, otros paisajes, individuos, y los emigrantes piensan que van al encuentro de la felicidad y de la prosperidad. Pero todo el mundo se desplaza en busca de algo, en busca de... Eso es la esencia humana, es la insatisfacción, ¿no? Pero fíjate lo que dice, los turistas ya han visto los paisajes y monumentos que van a visitar sobre fotografías, en la televisión, incluso en el recorrido virtual que ciertas agencias turísticas modernas organizan para ellos, de tal manera que la realidad tiene que parecerse a esas imágenes para no desilusionarse. En cuanto a los emigrantes, que a veces han viajado con riesgo de su vida para escapar, se puede pensar que ellos mismos están fascinados, como si fuesen mariposas, por una luz mentirosa y peligrosa. La teleserie Dallas hace unos años fascinó a millones de espectadores en los países subdesarrollados, como si la opulencia ostentosa de sus personajes no suscitara furor y rabia, sino placer y esperanza. Ese es el motivo por el que la gente lee Lola también, ¿no? Es como buscar algo que no tienes, ¿no? Así se podría hablar de un viaje inmóvil, pero nos encontramos ante una expresión polisémica. Su sentido más evidente tiene que ver con el papel que juegan las imágenes y además las reproducciones y simulacros en nuestras percepciones del mundo. Parecen hacer inútiles los desplazamientos en el espacio y condenarlos a la inmovilidad. En segundo término, tiene que ver con el hecho de que cada día nos es más difícil salir de nosotros para ir hacia los otros, incluso mediante la imaginación. En este sentido, viajar es difícil, incluso de forma inmóvil, y puede ser que estemos condenados a una cierta forma de soledad pasiva, a una inmovilidad sin viaje. Pues con esta introducción continuamos con el tema de los viajes, y el último vídeo terminamos con la utopía, ¿no? que al final es una búsqueda de la felicidad o de la sociedad ideal en el futuro. Y hay, si hablamos de dirección ahora futuro-pasado, hay otro viaje también que es el viaje hacia el pasado, ¿no? Que es la nostalgia, que en la palabra nostalgia también está la palabra no viaje sino regreso, ¿no? Dolor por el regreso, es un querer regresar a un lugar donde pensamos o recordamos que fuimos felices. Exacto, que fuimos felices. O sea, la felicidad la podemos buscar en el futuro, ¿no? Y como ir hacia adelante, o la podemos buscar en el pasado. Y la historia social, o la historia está llena de estos momentos donde o se proyecta, después de grandes catástrofes, se proyecta la felicidad en el futuro, o cuando
después de decepciones, por ejemplo, la Ilustración, ¿no? La Revolución Francesa, se vuelve a proyectar la felicidad en el pasado, ¿no? O sea, la edad de oro, la edad de oro, ¿no? A nivel social sucede lo mismo que a nivel personal. Hay personas que van hacia un punto, ¿no?, de progreso, y hay personas nostálgicas, entre las que yo más bien me cuento, que yo no diría que soy una persona nostálgica. ¿Nostálgica? No diría que no. Me gusta recordar el pasado, pero no tengo la sensación de que eso me impida vivir el presente. Pero sí que yo hago muchos viajes imaginarios al pasado. Eso sí lo hago. A veces para dormir pues me pongo a recordar cosas. Pasado significa la semana pasada o significa cuando era pequeña, pero me gusta rememorar, pero no diría que soy nostálgica. Y es otra forma de huida del presente también, ¿no? Se puede decir, es como, al final todos son huidas del presente, ¿no? Hacia adelante o hacia atrás, postulando que la felicidad está en otro sitio, como decía el poema, allí donde yo estoy, que siempre es el presente, allí no está la felicidad. ¿Tú eres una persona nostálgica? Yo creo que sí. ¿Sí? Pero tal vez menos que antes, pero sí. Lo que pasa es que la nostalgia es una trampa en el sentido de que no existe, ¿no? El pasado es un recuerdo y además filtrado por nuestra personalidad, en la cual solo tendemos a recordar los momentos agradables y los momentos felices, pero tapamos o escondemos los momentos que no fueron felices y que también existieron, ¿no? Y también el cerebro y nuestros recuerdos nos tienen una trampa, ¿no? No todo fue feliz en el pasado. No, de hecho digamos que lo feliz se recuerda o incluso se genera de una manera consciente, y lo infeliz se vive. Y aquí vamos o sea, lo infeliz o lo traumático nos mueve mucho más que lo que recordamos conscientemente, precisamente porque no somos conscientes de ello. Y aquí doy el salto. Un punto de vista del psicólogo muy bueno. Del psicólogo de los mitos también. O sea, es como, no quiero meterme mucho en psicología, ya hemos hablado un poco en el vídeo anterior, pero en esta distinción que había hecho de las formas de viajar, hablábamos de la huida, ¿no? Estábamos hablando un poco de huir hacia adelante, hacia atrás, de manera física, de manera imaginaria, y luego se puede decir que toda la vida es una especie de viaje, y aquí también un viaje involuntario, ¿no? Nos han puesto aquí, nadie de nosotros eligió estar aquí, que ¿no? acaba indefectiblemente con la muerte. Claro, y además que no elegimos, o sea, hemos llegado aquí porque nuestros padres lo decidieron. ¿A quién le echamos la culpa? A nuestros padres. A nuestros padres, pobrecitos, ellos tampoco sabían lo que iban a poner en el mundo. No sabían cómo se iban a desarrollar las circunstancias. Claro. En ese sentido, digamos que la llegada al mundo ya es un viaje, ¿no? Y es un viaje que podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacerlo de una manera impersonal, ¿no? Como se debe de vivir y adaptarnos a lo que se espera de nosotros, estudiar lo que tiene salida, lo que se supone que hay que hacer, casarnos porque la sociedad espera que nos casemos y tengamos hijos. O sea, como podemos vivir la vida de una manera impersonal, o podemos aventurarnos a la búsqueda de nosotros mismos, ¿no? Que de nuevo es un viaje de rechazo o de cuestionamiento de eso que se supone que tenemos que hacer, y una búsqueda más personal. Es un punto de vista, desde luego, muy interesante, ¿no? Serían como dos formas de estar en el mundo, ¿no? Esto aquí, lo que Heidegger llamaba el man, no man ist, como debes de ser, se es como se debe de ser, o buscas algo más auténtico, ¿no? Claro, lo auténtico puede ser peligroso también. Ese es el riesgo del que hablabas claro, antes. Porque hablábamos antes y te lo comenté ahí en privado de que por qué no todo el mundo acepta el riesgo del viaje, ¿no? Porque prefieren tener un viaje asegurado, ver novedades, pero con un cierto control, como es el turismo de masas actualmente, con un control absoluto, bueno, no un cierto, muy absoluto control, y ver cosas exóticas, países diferentes, pero teniendo la seguridad de que no me arriesgo demasiado, ¿no? Y entonces sí, hablamos, pero ahora estamos en ¿sabes de lo que hablamos entonces? Del miedo.
Es decir, ¿por qué mucha gente no quiere iniciar esa búsqueda más auténtica? Sino porque, dados sus circunstancias personales, digamos, tienen un cierto miedo a la incertidumbre. Pero el miedo, en este caso, o sea, en el sentido del que ahora vamos a hablar, que es la vida como viaje, digamos, porque quieren asegurarse la vida, porque piensan que hay que desarrollar una serie de parámetros sociales, hay que progresar, hay que tener hijos, hay que ganar dinero, hay que tener un buen trabajo. Aquí la diferencia no es que lo piensen, eso lo ha pensado el mundo para ti antes de que tú llegaras. Entonces tú tienes que decidir si lo tomas o no lo tomas, ¿no? Pero no es que tú te lo inventes, eso ya, viene. Pero no todo el mundo es capaz pero de esa es la alternativa, esa es la alternativa. Sí, es una alternativa, lógicamente, pero lo que quisiera comprender es también que no se puede exigir que todo el mundo lo vea de esa manera, porque hay personas que por su trayectoria personal o por que han vivido la infancia, por una serie de parámetros, de circunstancias, no pueden arriesgar más allá de unos ciertos límites porque piensan que la vida debe asegurarse, ¿no? El camino de la vida. Sí. Y entonces los que tienen menos miedo, los que tienen una mayor seguridad interna, pueden emprender esa ruptura de la incertidumbre. O a veces ocurre que gente que siempre se hubiera quedado en su sitio trabajando en lo mismo, se ven obligados a viajar porque los expulsan de su lugar o porque unas circunstancias determinadas les han echado al camino, ¿no? Y en el camino entonces descubren una forma de ser diferente. Estoy acordándome de Ekren, este amigo yugoslavo que conocí en una playa de Goa, que me contó su historia al final, y es una historia muy sintomática respecto a esto. Es que era un hombre que estaba feliz en la antigua Yugoslavia, en la época de Tito, ¿no? Y vivía bien, y bueno, era un jovencito alocado como éramos todos en aquella época, bebiendo, fumando, sexo, de todo, ¿no? Juergas. Y con un amigo un día iban en un coche con sus dos novias detrás, el amigo a toda velocidad por una carretera, tuvieron un accidente, murieron las dos chicas de atrás inmediatamente. El amigo se quedó atrapado con las piernas, que se las tuvieron que cortar, luego murió de cirrosis porque se alcoholizó, y él se pegó un golpe contra la parte de delante del espejo del coche y se quedó en coma durante 10 días. Cuando se recuperó del coma se encontró este panorama, y esto, me dijo él, con sus propias palabras, le impulsó a irse por el mundo, vale, pues mira, de una manera sin dinero prácticamente, arriesgada, en busca de superar un malestar interno tan grande. Pero ahí tienes se le había hundido todo su mundo. Claro. Es un poco como... Sí. Ahí tienes, tú haces una pregunta de por qué yo no creo que haya una relación directa entre la cantidad de miedo y el Wagnis, ¿cómo sería? Como el atrevimiento. El atrevimiento o la decisión de cuestionar, sino que, como cuentas tú, hay un punto de accidente, un punto de algo pasa, y eso hace que de repente te encuentres ante la alternativa, ¿no? Y entonces tú decides si sigues la llamada, y aquí ya estamos en el tema del viaje del héroe, donde, que no quiero... O sea, al que le vamos a dedicar otro libro. O no la sigues y te frustras. O no la sigues y te quedas en la vida cómoda y segura y que está pensada para ti de antemano, ¿no? Es como hay una inercia que te va a llevar por un lado, y hay una llamada, que en este caso es un accidente, pero que puede ser una enfermedad, puede ser un enamoramiento, puede ser cualquier cosa. Puede ser un trauma. Puede ser un trauma, puede ser puede ser algo social también, como lo que está pasando ahora, ¿no? Tú también ahora tienes que decidir, haces esto o haces aquello. Te despiden del trabajo, tu mujer te deja, no todo se te sea... hunde alrededor y dices, ¿qué está pasando aquí? Claro. Yo no me merecía esto. No tiene que ver con la personalidad tanto, creo, sino que la personalidad se va generando, y eso es el tema de los Bildungsroman, a través del hacer caso a esta llamada y de meterte ahí. Entonces tú vas generando tu personalidad. Sí. De la otra manera, de alguna manera, te quedas sin explorar, ¿no? Tú te quedas... ¿O tú crees que se genera una personalidad determinada en el viaje, que se cambia o no? Hombre, por supuesto, ese es el proceso de transformación del viaje del héroe. Ese es el proceso de transformación. No vienes valiente de antemano. De hecho, la valentía, o la valentía, que es, digamos, el motor que te puede permitir conocerte,
tiene que ver con el enfrentamiento a los miedos, no con la ausencia de miedo, no con que tú no tengas miedo, porque miedo tenemos todos. Gente que ha tenido traumas muy fuertes tiene mucho más, obviamente, pero el miedo es algo existencial y necesario. La pregunta es, ¿qué haces con el miedo, ¿no? Y gente que ha tenido traumas muy fuertes, hay gente también valiente y que se enfrenta, y gente que se queda encerrada en casa o en la cama, como la tía de Proust, ¿no? Yo nunca lo entendí eso, pero... Es una forma de reaccionar al miedo, hay toda la paleta de formas posibles, una es viajar, pero la otra es quedarte en tu cama, o sea, como extremo, ¿no? O refugiarte en la locura o cualquier cosa. Y aquí también, o sea, en un libro... Muy bonita la expresión. Claro, el viaje del héroe, pasa que de este sí que me gustaría dedicarle más tiempo. Luego hay un libro que también, que si te leyeras, podríamos hacer un vídeo, que estoy intentando que alguien se lo lea para hacer un vídeo con él, que es El hombre sin atributos. Sí. Y en El hombre sin atributos hay un momento que él dice que hay un momento de la edad de las personas, a partir de los 40 años, que de repente tú te encuentras con unas circunstancias que reclaman el derecho de llamarse tu vida. Pero que tú sientes una alienación con ellas porque no las has elegido. Y es que tú has llegado ahí siguiendo lo que se debe de hacer y de repente te encuentras con una mujer, unos hijos. Siempre se pone el ejemplo del matrimonio como si fuera algo negativo. Porque tenemos que reproducirnos y si no existirían seres humanos, está bien, ¿no? No, puede ser que te encuentres soltero, también puede ser que te encuentres soltero y... No, cada vez hay más gente que no quiere tener hijos y quiere... No, pero digo que te da igual lo que te encuentres, el tema es qué relación estableces tú entre lo que es tu vida en un momento dado y lo que tú querías que fuese tu vida o creías que iba a ser tu vida, pero como no tomaste esas decisiones, cuando tuviste la disyuntiva, te decidiste por lo que debe de ser, de repente te encuentras que tu vida es la que debe de ser, pero no es tu vida auténtica. No porque no lo sea, sino por la relación que tú tienes con ella, ¿no? Pero a todo el mundo le pasa eso. No, a mí no. Quiero decirte que todo... Yo estoy satisfecha con mi vida, no es como... Sí, pues debe ser una... La mayor parte de las personas se sienten frustradas de su vida, esa es mi opinión. Pero la mayor parte porque piensan que no realizaron en el pasado lo que querían y no hicieron y no se desarrollaron en el punto. Yo pienso que la mayor parte... melancólico. Claro, entonces esa frustración de no haberse realizado siempre lo impulsa a volver sobre el pasado y por qué yo no hice eso y se culpabilizan y todo eso. Y entonces si hubiera hecho, y entonces eso es una trampa mortal. Y una vez estando en Goa con este sabio inglés, este tipo tan extraordinario, que yo le contaba cosas y yo aquel momento tomé aquella decisión equivocada y tal y no sé qué y no sé cuánto, y me dice, cállate, cualquier decisión es una buena decisión. Es la que tomaste. Me dijo. Dice, cualquier decisión es una buena decisión. Pero Juan Pedro, la pregunta es... Porque se te abren caminos, se te bifurcan caminos y se ramifican en muchas... Pero es que en el fondo tú no puedes volver atrás. Tienes que tomar responsabilidades sobre lo que has hecho, sobre dónde estás aquí y por qué estás aquí. Seas el que sea, aceptarlo. Claro. Entonces, eso es muy interesante porque tú lo estás explicando y lo entiendes. Y no sé si, pero a lo mejor no lo siento. Claro, esa es la pregunta. ¿Cómo cómo comunicar? Es un proceso racionalmente lo puedo es un proceso terapéutico porque es ese rasgo de arrepentir, o sea, esa combinación entre arrepentirse de decisiones tomadas, pensar que el futuro hubiese sido distinto si hubiese tomado otra decisión. ¿Quién sabe? Claro que digo, no se sabe porque la premisa de partida ya es falsa, porque como no puedes cambiarla, todo puede ser verdadero, ¿no? ¿Y qué vas a saber que tu vida a lo mejor hubiera sido peor? Claro, Nunca se sabe. Pero ¿por qué hay gente que no se cuestiona las decisiones que tomó, digamos, y hay gente que sí, y que no puede vivir o sea, que no puede creer esto hasta el punto de no arrepentirse, ¿no? Es como... Esto es el rasgo característico del melancólico, que se arrepiente constantemente y siente que su vida se quedó como a medio camino porque en realidad estuvo viviendo en el modo de correcto o hizo lo que pensaba que había que hacer, pero al sentir miedo por tomar su camino, siente esa falta. Y entonces no es que las decisiones sean erróneas, es que su relación con las decisiones no es de
seguridad. Cuando las tomas, no las tomas porque quieres, sino porque crees que eso es lo correcto. Sí, no has seguido realmente tus impulsos internos, ¿no? En el fondo, o crees tú que no has seguido lo que deseabas, no has hecho lo que deseabas. Claro, entonces aunque te diga el sabio todo es correcto, eso es solo de una manera visto desde fuera, pero como todo se siente con la relación que uno tiene con las propias decisiones y que tiene que ver con la seguridad que uno mismo tiene consigo mismo, ¿no? con yo, esta es mi vida y yo he tomado esta decisión porque, o sea, es algo como más emocional. Pero eso es un círculo sin salida, ¿no? Es un salida, círculo vicioso porque en un momento dado, cuando se alcanza una cierta madurez, yo creo que el 99% de las personas, todo el mundo tiene algún punto de frustración, por mucho que tú digas que no. Es decir, hay personas que no te han salido las cosas como no has tenido la vida ideal con la que tú soñabas. Entonces, pero también es como postura, o sea, nunca. Entonces, es que la vida implica frustración. Para entrar pero por ahí. Frustración no es el tema. O sea, y además claro es como, sí. O sea, yo no te digo que todo lo que he hecho ha sido perfecto, pero yo no me arrepiento. O sea, es como en mi día a día no pienso en debería haber hecho. No es un pensamiento. El easy no pertenece a mi vida. Yo nunca pienso, ¿y si hubiese hecho esto y si hubiese hecho aquello? Sí. Pero tampoco tengo también soy muy pesimista, ¿sabes? Como, al final es una combinación. Si tú esperas una vida de alguna manera perfecta, que también estás postulando algo que nunca llegará. Entonces, que es una combinación, creo, o sea, y además que estamos hablando aquí como si lo pudieses escoger y está determinado por nuestras circunstancias y experiencias. ¿Tú crees que podemos escoger, no? Yo creo que terapéuticamente se puede tratar, porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico, pero que tú no lo has escogido, arrepentirte o no arrepentirte, que tiene que ver con cómo has vivido y cómo han sido tus circunstancias y eso ha formado tu personalidad y luego cómo sigues y cómo reaccionas a las llamadas de la vida, ¿no? Lo que hablábamos. O sea, soy yo y mis circunstancias, ¿no? Yo soy yo, mis circunstancias, decía Ortega, es decir, que no solo soy yo mismo, no soy yo el que siempre puedo decidir con absoluta libertad. Las circunstancias me han condicionado. Y aquí igual, ya que tú te lo has leído y creo que has visto la peli también, vamos a hablar de, o sea, lo que decíamos antes, de que al final la vida tiene un punto de tragedia en el sentido que decías de que nosotros somos conscientes de ciertas cosas y hay otras cosas de las que no somos conscientes y muchas veces no somos conscientes por una negación, ¿no? Porque no queremos cuestionar, no queremos... O sea, en los mitos, por ejemplo, viene expresado hay una profecía que te dice, tu vida va a ser esto y aquello, o te va a pasar esto y aquello, y entonces el héroe intenta que eso no suceda, y al intentar que eso no suceda, acaba generando, claro. Y es un poco el tema de Homo Faber, hay un tema también de escapar de algo, ¿no? De las emociones, ¿no? De alguna manera, es que vivir una vida... para la técnica y sin emociones, digamos, de una planeada, manera muy mecánica. Claro, planificada, donde que se quiere no tener ciertas responsabilidades o ciertas ataduras y luego cómo la vida le va dando la vuelta a esto y acaba siendo una tragedia, ¿no? Es como, ¿y hasta qué punto? Una tragedia clásica. Claro, hasta qué punto Homo Faber precisamente es una tragedia griega, ¿no? Sí. Y en este sentido es como, si consideramos la vida como un viaje, el no escucharla, o sea, el no escuchar la llamada y seguir haciendo la vida como se supone que debemos hacerla, nos va a hacer que estemos más determinados por factores, digamos... trágicos. Claro, externos a nosotros, trágicos, familiares, ¿no? Cosa que como que nuestra vida va a estar más determinada, ¿no? ¿Y cuál es esa llamada para ti que según tú deberíamos seguir? Hay muchas. Porque es decir, en esas llamadas pueden ser puede ser cantos de sirena también, ¿no? En el sentido de que siempre hay una llamada que deberías seguir y si no la sigues estás perdido, te sometes a la sociedad, te sometes al entorno, a las obligaciones sociales, familiares, de responsabilidad. ¿Qué pasaría si el mundo, si nadie se sometiera? ¿Seríamos más libres? Bueno, eso es como impensable, ¿no? Es como es tan...
Sí, o sea, impensable en el sentido de, no lo sé, porque pensar en tantos Somos todos más factores, libres, ¿no? pensar en tantos factores, pero pensando de manera individual, yo creo que es más sencillo, ¿no? Si nadie La afecta llamada, las responsabilidades. ¿qué es la llamada? Pues tú habrás sentido, o sea, es algo que yo te puedo explicar, las llamadas que yo he sentido, que yo recuerdo, ¿no? Es como, creo que las hay constantemente. En situaciones de trabajo donde de repente, o sea, te digo yo algunas que de repente te encuentras ante una disyuntiva que es hacer algo como tú crees que, o sea, se supone que tienes que hacer algo de una determinada manera, pero tú crees que eso se hace de otra manera, entonces ahí tienes que decidir, ¿hago lo que se espera de mí o hago lo que yo quiero hacer? Ahí hay una llamada. Bueno, eso estoy de Una acuerdo. enfermedad, por ejemplo, puede ser una llamada. Tú de repente tienes una enfermedad y puedes elegir tratar esa enfermedad según un protocolo social o médico que tiene unas pautas a seguir, ¿no? O puedes tomar esa enfermedad como un símbolo de algo relacionado con tu vida y explorar a través de la enfermedad un poco más ¿Hablas de una el enfermedad significado. psíquica o física? De las dos. Las dos cosas, ¿no? O sea, tú Todo puedes eso es darle un muy- significado y intentar encontrar tu camino y tu Eso es propia... muy esotérico, eso es como No. entraríamos en la Edad Media, ¿no? De Que va, decir, que va. una enfermedad, entonces deja que los dioses te curen o No, entra escúchame. en un proceso místico. No. Bueno, místico. Tienes que utilizar también Personal. los medios que te dan. Personal. Eso o sea, sí. bueno, es que aquí es la diferencia. La enfermedad te lo digo también porque me has preguntado la llamada y yo te digo, yo por ejemplo sentí una cierta llamada cuando empecé a tener cierta enfermedad y entonces ahí para esa enfermedad hay un protocolo que tú puedes seguir, vas a la charité, dejas que te exploren, ¿Tú lo hiciste? No, yo eso Hasta lo hice al cierto final, punto. lo hice al final. No, entonces que fue al revés, deberías haberlo hecho al principio. No, ¿por qué? Entonces, pero no, hiciste ese protocolo al final. No, porque yo le encontré significado a mi Pero lo enfermedad. encontraste a pesar de ese protocolo, no por ese protocolo. No, el protocolo, El no por ese protocolo lo protocolo. pasaste porque lo has contado. No, el protocolo lo pasé como parte de mi viaje. O sea, es como, pero lo Hasta normal... que te desengañaste del protocolo también. No, a ver, es parte de mi viaje. El protocolo es solo una sí, parte. pero rompiste con él, ¿o no? O sea, no es que rompí, es una parte. ¿Sabes? Es como, lo que yo quiero decir es que tú cuando tienes una enfermedad la puedes tomar como impersonal, como todo lo que hablamos. O sea, tú puedes casarte, tener hijos, tener trabajo, comprarte una casa, hacer vacaciones en Benidorm, Eso es impersonal. O puedes pararte y decir, bueno, pues esto no lo quiero hacer esto, pues un poco como vives tú también, ¿no? Tú has decidido trabajar poco, has decidido ciertas cosas que no son lo No, estoy totalmente de acuerdo contigo de lo que hablabas antes de la llamada, ¿no? De hecho, mi familia siempre me suelen decir, o tienen esa imagen de mí, siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Es decir, como diciendo, nunca te has sometido a las normas, al proyecto de vida que estaba preparado para ti, pues al protocolo, a los pasos que te hubieran dado una vida mucho más segura y más asentada y más próspera, quizás, y sobre todo en el aspecto económico, que es algo que echo de menos, sinceramente. Y bueno, es el sin precio embargo, que pagas por tu libertad. Pagas un precio por la libertad. Entonces, siempre has hecho lo que te da la gana. Eso no me impide de vez en cuando sentirme frustrado, bueno, en otros aspectos, pero sí, la verdad es que he tratado de escuchar esa llamada siempre. Lo que pasa es que muchas veces no sabes cuál es la llamada, no sabes cuál es la decisión correcta. Yo creo que sí lo sabes. Para mí es difícil decidirlo en ciertos momentos. La decisión es otra cosa, pero cuando hay una llamada es cuando hay una disyuntiva. Es como... La disyuntiva sí se te abre un camino y a lo mejor si haces precisamente, si sigues esa voz interna que te impulsa, te curas de esa enfermedad, te curas de esa melancolía, y para mí muchas de las llamadas que he tenido ha sido en el viaje precisamente, pero quizás en el viaje buscaba encontrar mi verdadera razón de ser, ¿no? Que no sabía cuál era, no sabía cuál era realmente, entonces buscaba un poco en el viaje una enseñanza, una escuela de vida. Y sobre todo lo que te comentaba antes, el encuentro con el otro. El encuentro con el otro se da de manera más plena y más auténtica en el viaje, porque en el viaje uno se comunica mejor con la otra persona. ¿no? Está más receptivo tanto para escuchar como para hablar. Estás más pleno.
estás más... ¿Y por qué? Es algo curioso, es como si se viviera más plenamente el presente en el viaje. El viaje, siendo un desplazamiento en el tiempo, hace sin embargo que vivamos más plenamente el presente. Está hecho de encuentros y desencuentros, no todas las experiencias son agradables, pero todo lo que vives lo vives con intensidad, lo vives con atención, lo vives con plenitud y sobre todo descubres a las otras personas más profundamente que en el entorno social de todos los días en los cuales estamos condicionados donde por todo está relaciones de trabajo. protocolizado. Claro, relaciones de trabajo, relaciones sociales, relaciones familiares, que te ponen un corsé, que te ponen una camisa de fuerza y en la cual te han clasificado, te han puesto en un determinado lugar y no te muevas de ahí, porque tú eres ese. No hay cosa que más odies cuando una persona me dice, tú eres así. Pero ¿cómo que tú eres así? Tú no sabes cómo soy, yo soy múltiple, tú no tienes ni idea de cuál es mi personalidad. O sea, empecemos, ¿tú cómo que eres así? Es decir, nadie sabe cómo somos, podemos ser incluso diferentes dependiendo de las circunstancias. Y eso es lo que me da el viaje, la capacidad de ser yo mismo en ese proceso. Es un proceso arriesgado, en el proceso por el que hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, que eso lo tienes claro. Ahora, entonces todos estamos por un punto medio, ¿no? De, bueno, agarrarnos con una mano a algo seguro, pero por otro lado permitirnos viajar. Cada uno opta por lo que opta. Y claro, de alguna manera todos tenemos... Hay personas que no, hay personas que se lanzan al camino sin pensarlo más. Mira Rimbaud, ¿sabes un poco de su biografía? Y acaban trágicamente. Bueno, pero que no es trágico también terminar como la muerte de Iván Ilich, rodeado de una familia por la que es, hombre, te veo la misma tragedia. O sea, hay más tragedia... Siempre hay que morir. O sea, morir vamos a morir. Entonces la tragedia no puede ser morir, ¿no? Eso es como la fatalidad de la vida. Pero hay más tragedia... Morir abandonado en una pensión de mierda o alcoholizado. O morir en una familia que no te quiere. O pegarse un tiro. Digo, hay más tragedia en Con muchos poetas y escritores. Es que no veo y en una familia con la que te sientes desvinculado, de la que pensaste muchas veces en irte a comprar tabaco y no te fuiste. No, pero hay gente que en el viaje encuentra su verdadera familia y encuentra sus verdaderos amigos y encuentra un territorio en el que aterrizar y que finalmente acepta, que no era del que provenían. Han tenido que desplazarse para encontrarlo. Pero en un momento dado tienes que, por lo menos, creer en algo o en alguien en quien puedas confiar, ¿no? Porque contigo mismo no te vale, solo no puedes estar... Pero eso es el encuentro con el otro, ¿no? Es el encuentro con el otro que a mí me gusta del viaje. El viaje me ha producido los mejores encuentros con los otros y también las rememoraciones del viaje también me han producido encuentros de recuerdos que me han hecho contactar con la autoridad, con la otra persona, con lo que está fuera de mí. Lo que está fuera de mí y que yo no veía porque estaba bloqueado, estaba encerrado en mi concha y de pronto esa concha se ha abierto para comprender lo que pasa en otro ser humano. Y eso me ha ocurrido en los viajes. En los viajes, por ejemplo, es cuando mejor y más me he enamorado. Es curioso, interesante porque en una situación de seguridad, de monotonía, de ritmo totalmente cerrado, no fluyen en mi caso los sentimientos. También como cuando me arriesgo, cuando estoy... Entonces me hago vulnerable, es como si me quitara la coraza. Es curioso cuando uno se tendría que poner más, porque en el viaje hay más riesgo, ¿no? Sin embargo, te acercas a las personas de determinada manera y las personas reaccionan positivamente. En cambio, te acercas con hostilidad y como el caballero andante... Te acercas abierto, ¿no? Es lo que has dicho, como has dicho que para ti en el viaje una de las cosas que te atraen de él es ese encuentro con el otro. Sí. Y eso significa que tú estás más receptivo en un viaje para encontrarte con el otro. Y enamorarse implica cierta receptividad, ¿no? Si tú estás metido en una rutina y estás pensando o sea, en el tiempo, ¿no? el tiempo en tus actividades, en todo está rutinizado, te puedes cruzar con alguien que en un momento dado igual te podías enamorar, pero no se va a dar. Porque no hay tiempo. Claro, no se va a dar. Tengo esta cita, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que. Y no hay una frase que decía, no sé quién la decía, pero decía, ¿cuánto hubiese amado si hubiese amado? Esa es muy buena.
Esa pero, es otra de las nostalgias, no haber amado lo suficiente. claro, Dice uno nunca se por queda... igual no haber estado receptivo, no Claro. haber sido capaz de quitarte la coraza de alguna manera para dejar entrar al otro, porque ese es otro de los viajes. O sea, de eso no se habla, pero yo tengo la teoría de que la gente ya no se enamora. O sea, o se enamora, no, ya es un poco exagerar, ¿no? Sí. Un poco llevarlo al extremo, pero que igual ha sido siempre así también, pero que el miedo, que no te deja estar receptivo, tampoco te deja enamorarte. Porque no hay nada que dé más miedo que otra persona, porque te puede hacer daño. Claro, y más cuando te enamoras, porque te pones vulnerable. Te puede ¿no? hacer súper daño. Claro, entonces la gente, y más de ahora que te dan, que también el amor está estipulado, no es esta, tú pones tu nombre, pones como tus características, pones tu foto y luego hay otra persona que tiene unas características similares, que le gusta tu foto, te contacta, quedáis para tomar un café, preguntáis el protocolo, ¿cómo te vas a enamorar en esas circunstancias? ¿no? Es como no puedes enamorarte. Es absurdo. O sea, yo es algo que, bueno, yo lo pregunto mucho en mi trabajo y hay gente que de hecho no se ha enamorado, o no se puede enamorar por esta rutinización, no sé cómo llamarlo. Aquí, este es el tema de Irene, ¿no? El eros te atrapa, no lo puedes buscar. Cuando estamos buscando constantemente enamorarnos por ser el último bastión de intensidad casi que nos queda en esta sociedad donde todo parece que está ya planeado de antemano. Quieren acabar también con el eros, les interesa. Están acabando con el eros de esa manera, ¿no? Pueden ser que sí. Lo quieren comercializar. Bueno, ya están intentando comercializar también el tema del amor. No es que lo estén intentando, es que en Berlín está totalmente, o sea, en ciudades grandes y hostiles como Berlín, sí. es la forma de conocerse. Ciudades grandes y hostiles, la has definido perfectamente Berlín. La hostilidad constante. Ya es la forma de conocerse, ¿no? Bueno, este va a ser el tema del debate que hagamos en el Café en Madrid. Desde cuando se predica el amor, no consiguen que la gente ame, sino que predique. Eso es lo que dice Alice Miller. No enseñan a amar, sino a predicar. Entonces, claro, todo el mundo predica el amor, pero sí, tenéis que amaros y tal, y ser buenos los unos con los otros, buenísimo, ¿no? Pero luego, la verdad, nadie lo siente de verdad, ¿no? El amor, y más el enamoramiento, que es un riesgo. O sea, tú hablabas antes al principio del vídeo anterior, del riesgo que supone la aventura, ¿no? De estos intersticios en el viaje, que es donde tú te encuentras con sorpresas. Con las sorpresas, con lo imprevisto, claro, con los intersticios de la planificación del viaje. Claro, y de repente te tienes que decidir y tienes que probarte, ¿no? Tienes que probarte. Conoces la prueba del héroe. Y tienes que sacar tus mejores potencias, tienes que sacar lo más intenso que hay dentro de ti, lo más fuerte. Y cuando se trata de enamoramiento, lo saca el otro. Sí. No lo tienes que sacar, es que el otro te lo saca. El otro te lo saca naturalmente. Y entonces tú tienes que saber tú tienes que decidir qué hacer con ello, ¿no? Y tienes que soportarlo, ¿no? Este tema en alemán de el miedo a la intimidad, ¿no? Es como hay una protección total para no enamorarte, que no significa no tener pareja, ¿no? Tú puedes tener pareja porque te gusta, por afinidad, pero enamorarte es otra cosa, ¿no? Y yo creo que tú sí sabes de la diferencia. Bueno, la mayor parte de mis amores han salido mal. Pero estabas enamorado, ¿no? Sí, eso sí. Pues eso Lo que pasa es que no correspondió. Una cosa es enamorarte, otra que te corresponde. Pero siempre. Como dice Irene, también está el erastés y el erómenos. Y el erastés es el que más lo disfruta. El enamorado es el que lo vive intensamente. Bueno, el que lo vive y el que lo sufre. Y el que lo sufre. Que es parte de... De alguna manera, mucha gente, el amor es algo que... Mira dónde hemos llegado involuntariamente. Sí, el amor a través del viaje es claro. El amor es un viaje también. En realidad todo es un viaje. Y eso, esa vulnerabilidad a la que te arriesgas te hace que te aniquila y que de alguna manera tienes que renacer de esas cenizas otra vez, ¿no? Por lo menos como el ave fénix. Pero eso es lo que no está dispuesto. Cuando alguien lo ha sufrido de una manera muy intensa alguna vez, se protege, porque el mundo de los sentimientos es muy complicado, ¿no? Y el amor es algo que es inexplicable y no se sabe por qué ocurre entre los seres humanos. Supongo que también entre los animales, entre todo lo existente. El amor es una fuerza de cohesión. Pero el enamoramiento, que consiste en proyección de virtudes, en idealización, eso yo creo que es algo humano, ¿no? Es como, eso sí, el amor cultural. Los animales
se conforman con el sexo, supongo, Mm. pero todo escribir poesía, ¿no? Canciones, toda El esta amor cultural. parafernalia, Toda esa parafernalia que hay con el amor. pero parafernalia auténtica, no me refiero Sí. ahora a las aplicaciones estas sino a que es el motor de todos los poemas, de todas las canciones, de todo, de la literatura, ¿no? La falta de amor, en realidad. No ya solo de enamoramiento, sino de amor. Pues es eso, es que el impulso más grande y lo que más vulnerables nos hace, ¿no? Y es un viaje además que decía, no sé quién lo decía, no me acuerdo nunca de la fuente, pero que los viajes se hacen en solitario, en realidad. Ese es otro tema muy interesante, Claro. que podríamos hablar aquí del viaje. ¿Por qué los buenos viajes, los auténticos, los mejores viajes son en solitario y no acompañados? Y en el tema del amor, No, pero hablemos ahora del viaje. El Sí, amor es viajemos un al tema amor. muy Es que interesante porque también yo... es solitario. Es que yo te diría, es que también en el amor es un proceso de alguna bueno. manera solitaria, porque tú, Hombre, no hablas, claro, naturalmente el amor siempre es solitario. tú conoces a a menos alguien que- y ese alguien despierta algo en ti, pero hay una parte El amor romántico hablas, ¿no? Claro. el amor romántico, sí. Una parte del atrevimiento, del Wagner que lo haces tú, ¿no? Hay una parte, es un viaje que haces con otra persona, pero que hay un punto solitario que haces tú, ¿no? Y que No, el amor, claro, es una decisión muy solitaria, es una emoción que sale de dentro. No me Puede haber imagino un amor colectivo de varias personas enamorándose. No, pero digo, entre dos personas tú puedes estar muy enamorado y la otra persona tiene su otro... igual no, y o sea, no, ¿sabes? igual no Como- está enamorado de ti. Claro, que digo, claro. cada uno hace su viaje, ¿no? Ahí- Lo raro es la coincidencia, que las dos personas Lo mágico, se enamoren, eso es ¿no? lo más normal mágico. que pueda ser. Y eso, cuando surge eso, si no lo has seguido, ahí sí que cometes un error garrafal. Ahí sí que hay arrepentimiento. Ahí ¿no? sí que un arrepentimiento tremendo, ¿no? Por miedo, por el riesgo, porque ha ocurrido también algunas veces, pero es parecido a lo de la llamada del viaje, ¿no? ¿Y por qué el viaje tiene que ser solitario? A veces me lo he preguntado. Yo es algo que descubrí desde muy joven, cuando me eché a la carretera, en sus primeros viajes en autostop por toda la costa de España, y luego otros viajes posteriores, y bajé hasta Marruecos, y entré, salí, hice por aquí. ¿Y por qué iba solo? Y bueno, primero porque no tenía más remedio, no tenía nadie que viviera conmigo, ¿no? Una necesidad, un impulso me obligó a tirarme solo a la carretera. Pero luego descubrí que en la soledad nunca estás solo cuando estás viajando. Curioso como siempre encuentras gente y cómo te las ingenias para hacer amistades y conocer gente y vivir aventuras en el viaje extraordinariamente. Uno tiene miedo del viaje porque dice, voy a estar solo allí, ¿cómo es que no voy con mi pareja? ¿Cómo es que no voy con mi familia? O con un grupo, los viajes organizados estos de las agencias turísticas, todos arropaditos por el guía que los lleva, todos juntitos, los hoteles, todo, y se aburren como ostras, aunque estén viendo los monumentos más maravillosos, no los gozan, lo fotografían para luego decir cuando vuelvan a casa que han estado allí y mostrárselo y darles envidia o traer a la envidia al vecino, pero lo más importante de un viaje no es precisamente la fotografía, eso que has grabado, que has metido en un archivo, sino lo que te ha emocionado, ¿no? Y eso que te ha emocionado no se consigue cuando tienes una excesiva seguridad, cuando vas acompañado. No, al revés, es que cuando lo fotografías te adelantas al momento donde te podría estar la contemplación. Sí. Si tú ves algo que te extasia sí. y lo fotografías, rompes el momento en el que podrías... y matas un poco la emoción en la cual te debes sentir transportado, porque es de lo que se trata, ¿no? Lo otro no es importante, el tener unos récords o el tener... Eso que lo haga un fotógrafo profesional, que lo hagan por profesión, pero tú, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿De qué importa que tengas millones de fotografías sobre experiencias que pasadas? No vas a ver, ¿no? Que no vas a ver, además que las dejas abandonadas. Y quería decir algo respecto a esto, a la soledad del viaje, que la soledad del viaje a veces es muy profunda, que uno está muy solo, a lo mejor en una pensión perdida por ahí, donde no conoces a nadie, pero cada salida a la calle es una aventura, donde tienes que descubrir algo, donde tienes que conocer a alguien, donde debes abrirte al mundo y estás dispuesto a abrirte y a la primera persona que te sonría y que encuentres,
vas a tratar de establecer un vínculo para conocer algo de ese lugar, aunque sepas que ese vínculo es fortuito y es efímero, es decir, que vas a tener que saltar, pero en esa continua vivencia es donde yo he tenido las mejores experiencias, los mejores amigos, las mejores vivencias, ¿no? Es algo extraordinario, la soledad del viajero. En cambio, por ponerte el efecto contrario, cuando vas con una persona, que me ha ocurrido, o con varias personas, parece que el grupo o esa persona te bloquea y tienes que tomar decisiones coordinadas, tienes que decidir qué haces, por dónde vas, qué sitio visitar, y entonces como que te apoyas a la persona, te proteges del exterior y te blindas contra las experiencias que puedan venir hacia ti desde fuera. Me ocurrió concretamente en un largo viaje que hicimos por Nepal. Tengo que ir a abrir, ahora sí. Bueno, te tengo que contar esa experiencia. Pues cuéntala. Venga, Cuéntala. No. Ahora nos pueden interrumpir, porque igual son mis hijos. Bueno, la experiencia es muy sencilla. Estuve como unos 2 meses con mi primo y otros amigos de mi primo que eran montañeros por el Nepal, haciendo 2 trekkings que hicimos por el Himalaya, uno a la base del Everest y otro a la base de la Annapurna. Fueron muy duros, pero el grupo era sobre todo conocido de mi primo y yo era un personaje que estaba fuera, excepto a mi primo no conocía a nadie. Yo lo pasé bastante mal, entre comillas, en ese viaje porque el grupo me tenía bloqueado y yo no tenía contacto ni con el entorno, ni con los nativos, ni con nada de lo que pasaba allí. Era como algo muy anodino, ellos tenían ya todo absolutamente planificado, las etapas, todo, y yo me sentía, claro, el esfuerzo físico fue interesante y el andar por la naturaleza, pero aparte de eso, yo estaba un poco asqueado de estar con esa gente, constreñido, y hasta que no los dejé, y cuando ellos se fueron a sus trabajos, que regresaron a España, a Via Delhi, yo me quedé solo y entonces me eché a viajar, que crucé la frontera entre Nepal y la India, por un lugar donde no pasan turistas, me ocurrieron una serie de aventuras extraordinarias y llegué a Varanasi, a Benares, y ahí empecé a vivir el viaje de una manera muchísimo más intensa y me ocurrieron unas aventuras y unas anécdotas extraordinarias. Explícame por qué antes, que estaba todo organizado, que iba con un grupo de montañeros, que estaba mi primo ahí, que es una persona excelente, etcétera, etcétera, yo no fui feliz en esa parte del esfuerzo físico, que fue muy interesante, pues muy saludable, por decirlo así, pero es que yo no buscaba lo saludable del viaje, yo buscaba una renovación interior, no puramente física. Es que yo no iba es que si buscas eso ya es... O sea, claro. ¿Por qué? Pues está claro, tú tenías otro objetivo, ¿no? Luego, y aquí vamos a terminar porque ahora vamos a ser interrumpidos constantemente, pero aquí yo también te digo una estrategia que yo siempre he seguido en los grupos para no sentir este constreñimiento, y es que igual todos los grupos tienen una tendencia a hablar de cosas como... O sea, siempre que se genera siempre un grupo. Estaban en lo mismo. Pero es como si llevaran a España, ¿no? Es como... con ellos allí en el Nepal y siempre estaban hablando de sus problemas y de los problemas españoles y estaban metidos en un círculo cerrado donde no entraba nada fuera. Pero yo lo que siempre he hecho cuando he estado en grupos, siempre, bueno, a partir de cierto momento, ¿no? Consciente de que me aburro, de que no quiero entrar en ciertos temas de conversación, es preguntarme qué me interesa a mí, o sea, claro, vorausgesetzt, como dicen los alemanes, que te interesa la gente, ¿no? Te tiene que interesar la gente y no tienes que tener otro objetivo, como si tú dices que tú ibas a ese viaje con cierto objetivo de conocerte a ti, encontrarte contigo, es que el grupo te está impidiendo hacer eso. No interesaba. Pero en todos los grupos de gente siempre es susceptible de pasarte esto, ¿no? Que se generen temas de conversación impersonales, generales, como banales. Mi estrategia para no aburrirme ha sido siempre intentar llevar a esa gente, preguntar a la gente cosas profundas, cosas como muy... Llevarlos a tu terreno. Claro, llevarlo al terreno que a mí me interesa y sacar a la gente de esta zona de confort, y entonces convertir ese espacio grupal en algo interesante. Esa es mi estrategia también, la que he intentado recientemente, ya sabes con quién, y lo que he generado a veces es rechazo y enfado. Bueno, pues entonces tienes que cambiar de grupo. Y eso también es cierto. Vamos a cortar aquí. Bueno, y cortamos y ya seguiremos con el viaje del héroe la próxima vez.